Muy buenas tardes, muchas bendiciones para todos ustedes que me siguen en redes sociales y hoy quiero hablarles de una manera argumentativa y sobre todo para dar fundamentos de lo que es el punteo. Vamos a hablar de este interesante tema porque tuve la oportunidad de escuchar de una persona que yo admiro mucho algo en lo que yo estoy en desacuerdo con él y quisiera yo que sea un debate prospectivo, ya que yo sí mandé un mensaje a su video, pero no me lo contestaron, pero si él tiene la oportunidad de ver esto, que me dé la oportunidad de darle mi punto de vista y sobre todo de darles el punto de vista a todos ustedes. Porque la cuestión del punteo, señores, definitivamente no es una payasada, ya que en este video el señor Arias, que él transmite, él comenta que es una payasada, y probablemente en un tiempo lo sea para las cuestiones que se han vuelto mercenarios de la gallística, llamo yo, aquellas personas que andan vendiendo punteos express, que andan vendiendo fórmulas mágicas, piquetes para puntear a los gallos, porque desvirtúan lo que es este término. Vamos a empezar por decir que es un término, ¿verdad? Pero ya yéndonos a una cuestión más argumentativa, quisiera yo leerles algunas definiciones, como las siguientes. ¿Qué es un concepto, verdad? Un concepto se trata de una representación mental y con hechos y con argumentos de alguna situación, de alguna metodología, de alguna cosa, de algún hecho, etc. Y conceptualizar es formar precisamente todo esto de algo que se tiene una idea, pero que tenemos manera de fundamentarlo. Por ejemplo, también aquí va a entrar otra palabra muy interesante que es la técnica, que en los diccionarios dice que es un conjunto de procedimientos, recursos que se usan en un arte, en una ciencia, en una actividad determinada, en especial cuando se adquiere por medio de su práctica y se requiere una habilidad para esto. Nada más asemejado a lo que nosotros venimos haciendo con nuestros gallos, en el contexto de nuestros gallos de pelea. Porque he de decirles que el hecho de que nosotros utilicemos la palabra punteo no es por una moda. En este momento voy a dejar la palabra o el término punteo aparte. Y sí, es cierto que hay gente que hace décadas llevaba a cabo metodologías, manejos, ideas para llevar a sus gallos a buen puerto el día que jugaban en un torneo, precisando algunas cuestiones técnicas que debemos de tomar muy en cuenta nosotros cuando manejamos a los gallos. Los gallos, para que peleen de una manera correcta, para que peleen bien, deben de estar lo más vacíos posibles, vacíos de su tracto digestivo, desde lo que es después del buche para abajo, ¿sí? Pueden tener un poco de comida en el buche, lógicamente sabemos que en determinado momento va a ser el pase del buche hacia los estómagos, hacia el intestino delgado, que es muy largo, y si tiene un exceso de elementos, se van a quedar en los sacos ciegos, que son como unos sacos de basura que les digo yo. Entonces, esto hace que el gallo tenga poca maniobrabilidad, que el gallo esté pesado. Si bien no va a afectar mucho el corte, pero sí va a restar esa maniobrabilidad del gallo. Ese efecto que tenemos cuando se encuentran los animales y que el gallo sí tiene la aptitud, la cualidad, revienta, vuela más alto, se monta, dicen algunos. Entonces, si es su estilo de combate, este gallo va a estar más liberal arriba. Si su estilo de pelea es defensivo, va a tener más maniobrabilidad a ras de suelo, más inteligencia para boxear y todo, pero va a tener las facultades, gracias a su manejador, a que tuvo una buena técnica para que el gallo se mantenga vacío de la mayor parte del tiempo, sin que le aqueje el que no tenga energía, que ahorita voy para allá. Esa técnica, esa arte, esa habilidad que tiene su manejador para llevar a su gallo al torneo y para mantenerlo así durante todo este trayecto, a eso es a lo que nosotros determinamos o vamos a fundamentar o vamos a conceptualizar como punteo.
como una parte del punteo nada más, porque el punteo no es solamente lo que tú le vas a dar de comer al gallo. Punteo es un contexto que yo he venido sosteniendo desde hace ya como 10 años, que tiene que ver con un diseño de ración, que tiene que ver con un manejo de la termorregulación, que tiene que ver con un precalentamiento muscular y la activación del psique, ¿sí? La activación, la explosión de este gallo. Saber llevar a cabo este proceso es que nosotros vamos a darle ese argumento o ese fundamento a la palabra punteo, porque mucha gente va viniendo haciendo sus punteos, quedando su maíz remojado, queda poniendo algún piquete, a veces sacan a los gallos cada 2 horas para que defequen, los vuelven a meter. Para mi gusto, algunas imprecisiones técnicas muy importantes que nosotros o que mucha gente en un momento dado hacíamos o hacemos por desconocimiento técnico, por desconocimiento de manejo. He de decirles, pues, entonces, que el concepto, porque ya lo podemos admitir como un concepto, el punteo, tiene más que ver con saber hacer las cosas, no por copiarlas, sino por entenderlas y practicarlas. Les decía yo, si nosotros sabemos mantener muy vacío a un gallo, vamos a mantener esa liberalidad que va a tener nuestro animal a la hora del combate. Sin embargo, el hecho de que el gallo esté muy vacío no quiere decir que debe de estar falto de energía. Por eso nosotros debemos de manejar el diseño de ración con una ración que sea alta en calorías. El que sea alta en calorías no necesariamente quiere decir que sea muy dulce. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque las raciones dulces van a jalar agua por ósmosis y pueden causar una deshidratación. Y aquí sí quiero puntualizar algo que sí puede ser un desacierto técnico muy grave, lo cual es hablar de humedad e hidratación, ¿sí? Humedad es un concepto incorrecto, inadecuado, ¿sí? Hidratación es lo correcto. No existe la humedad interna del gallo, ¿sí? Existen gallos hidratados, gallos deshidratados y gallos deshidratándose. Y eso hay que saberlo leer. La capacidad de un pastor, de un manejador con experiencia, un punteador, entre paréntesis, nos va a permitir detectar estos eventos y sobre todo nos va a permitir prevenirlos con manejo, con herramientas. Por ejemplo, ventiladores, por ejemplo, alguna carpa, alguna traila, algunos elementos que nos permitan que el manejo de nuestra zona termoneutral sea la más adecuada. Ahora bien, es de todo sabido que hace mucho tiempo un servidor se me ocurrió la idea de diseñar unas pelotitas, las cuales se han venido transmitiendo en redes sociales. Algunas otras personas han transmitido el uso de estas pelotitas, pero lo pasan como una receta de cocina, no es como con una precisión técnica que le indiquen al gallero, en este caso, cómo debe de usarse. ¿De qué se trata el uso de estas pelotitas? Se trata de que en una ración pequeña brindemos a nuestra ave la cantidad suficiente de calorías para que nos aguante todo el evento del torneo. Es decir, en poquito dar mucha energía sin necesidad de que ésta sea tan dulce, ¿verdad? ¿Y cómo se hacen estas pelotitas? Bueno, en un recipiente ustedes van a poner bien molido lo que son 5 cucharadas del All-Bran. Este es el All-Bran, lo compran en cualquier tienda, lo muelen perfectamente, que quede hecho polvito y agregan 5 cucharaditas en un recipiente. A eso le van a agregar 2 cucharadas de una mantequilla de maní o crema de cacahuate. Y van a agregar también 2 cucharadas de arroz hervido. A toda esta mezcla ustedes le van a agregar electrolitos. No es una fórmula mágica, es una fórmula técnica que nos permite sacar pelotitas de a 1 gramo, asumiendo que en buenas condiciones de manejo termoneutral nuestro gallo no va a sufrir desgaste metabólico, ya sea por calor o por frío. Entonces va a mantener su energía
correctamente, con esas pelotitas, una pelotita para cada 2 horas y media o 3 horas, ¿sí? Sin necesidad de estar metiendo y sacando a los gallos, que eso tal vez lo vamos a tocar en otra cápsula. Ahorita lo que yo quiero mostrarles y lo que yo quiero especificarles es por qué el punteo no es una payasada. No es una payasada porque de lo que les estoy hablando de las pelotitas se denomina técnicamente ración de bajo residuo. Y el saber hacer una ración inteligente para los gallos es una cuestión técnica y fundamenta el primer paso para puntear a los gallos. Que nosotros sepamos dar esta ración a los gallos desde un día anterior, si es que vamos a tener un horario de pesaje temprano, o si vamos a jugar temprano, podemos empezar a pelotear a nuestros gallos desde un día anterior y mantenerlos vacíos así. Por otra parte, también debemos de tenerlos bien hidratados. Esa mezcla le podemos agregar un chorrito de agua de coco o de electrolitos para que tenga la constitución de una masa y podemos sacar nuestras pelotitas. Preguntas frecuentes. Médico, ¿cuántas pelotitas hay que dar? ¿Cada cuánto hay que darlas? Les repito, depende de su manejo de su zona termoneutral, es como nosotros vamos a saber cuántas pelotitas. Más o menos en un promedio que les puede servir es dar unas 4 pelotitas cada 6 o 7 horas, ¿sí? Con sus respectivos 10 a 15 mililitros de electrolitos. Y tengan mucho cuidado con esas ideas que tiene gente que no tiene técnica, que te van a comentar, es que los electrolitos pesan mucho y hay que combinarlos con agua. No tienen ningún acierto técnico, ningún fundamento técnico el revolver los electrolitos con agua, es diluirlos. Lo que necesitamos son las sales, los minerales, el potasio, el calcio, ¿sí? El sodio, porque son los responsables de la contracción muscular. La contracción muscular y la energía van a ser lo que van a permitir que las fibras musculares tengan su contracción y que tengan su distensión, su relajación, y eso es lo que va a permitir el corte adecuado de los gallos. Sin embargo, estos electrolitos se van a perder por un mal manejo de la zona termoneutral. Si nosotros no sabemos manejar ese aparato que se llama higrómetro, que su principal función no es que nosotros vamos a medir la humedad ambiental, porque los gallos no son esponjas que absorban humedad. Vamos a medir la temperatura del ambiente, ¿sí? Esa temperatura del ambiente, si se encuentra en situaciones de humedad relativa alta, es decir, por arriba del 60-70%, va a propiciar un ambiente bochornoso. Se llama técnicamente un efecto de secano. Este efecto bochornoso es como si estuviéramos en un baño turco, en un sauna. Las aves no tienen la misma eficiencia para termorregularse que un humano que suda, ¿sí? Ellas van a tener mecanismos para termorregularse, mecanismos propios y mecanismos asistidos, como es la asistencia de su manejadora al brindarle una zona termoneutral. El gallo va a tratar de termorregularse buscando una corriente de aire, jadeando, hiperventilando, para por evaporación eliminar mediante este vaho que hace eliminar calor. Pero si nosotros no logramos revertir estos procesos, al eliminar tanto calor, tanto vaho, va a eliminar dióxido de carbono y va a tener un problema metabólico, porque va a tener una alcalosis metabólica, por así decirlo, su sangre se vuelve simple, y estos efectos metabólicos van a afectar lo que es la homeostasis del cuerpo del ave y podemos tener repercusiones en corte en energía. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos técnicamente todo esto. Todo esto que yo les estoy hablando viene en un curso que yo imparto de manera privada, o a grupos o a clubs que me contratan, voy y les doy la plática. Y sí, ¿por qué no he de decirlo? En esta cápsula yo promociono mi trabajo de asesoría, de consultoría a galleros, y algunos ya lo han tomado, y siempre me gusta llevar y defender esta bandera de la asesoría de una forma técnica, donde podamos conceptualizar y argumentar todo lo que se dice. Entonces, yo quise hacer esta cápsula para decirle a esas personas que sostienen que el punteo es una payasada,
déjenme decirles que están muy equivocados, porque el punteo se puede fundamentar y se puede argumentar, ¿sí? Porque en base a la práctica que tenemos, en base al conocer la fisiología de la hidratación, de los iones de calcio, de sodio, de potasio, nosotros sabemos que si estos iones se pierden, va a haber repercusiones en el corte. Sabemos que si damos una ración demasiado difícil de digerir, como es el maíz, aunque sea remojado, como son cereales o estas mezclas que hacen con almíbares, con ensure, con jugos de frutas, con N cosas que le ponen, pueden llegar a ser difíciles de digerir. Nosotros queremos una ración de bajo residuo que en poquito aporte mucho. Recuerden, la fibra es para que pase rápido en el tracto gastrointestinal. La grasa es una energía que tiene una alta densidad energética, pero que no pasa rápido, por eso su combinación, ¿verdad? Y el arroz hervido es un almidón suave, es un carbohidrato que da energía a mediano plazo y que puede dar esa sensación de llenar. Si bien es cierto que hay algo que también hablo yo en mis cursos, que cuando estamos en la fase de precuida, hablamos de algo que se llama la programación digestiva, porque este tipo de energía, este tipo de técnica de alimentación, sí tenemos que tener la fineza de haber enseñado, de preferencia a los gallos, desde antes, unas 4 o 5 semanas antes, a que ellos aprendan o se acostumbren más bien a esas raciones de bajo residuo. Cuando nosotros trabajamos esto, vamos a descubrir cosas fascinantes en nuestros gallos. Vamos a, sobre todo, darnos cuenta que nuestras manos no son esos escáneres, esos lectores tan precisos que creíamos, de decir, agarro un gallo y este gallo está en su peso ideal. Sostengo que este gallo está como debe de estar en carnes. Puede ser falso, porque quien nos va a decir realmente si el gallo está en su peso es el mismo gallo cuando nosotros apliquemos nuestra técnica de choque sin controles. Cuando nosotros podamos dilucidar y constatar que nuestro gallo tiene esa maniobrabilidad y que tiene esa liberalidad para volar alto, quitarse los tiros. Y eso también es una cuestión técnica. Entonces, como bien pueden ver, hay demasiados elementos para sostener que el punteo no es una payasada, no es una moda, no es un mito. Que hay gente que quiere engañar a los galleros vendiéndoles productos fantásticos, fórmulas mágicas, cuidas mágicas, eso es diferente. El gallero de ahora, y gracias a las redes sociales, puede decidir qué es lo que va a consumir. Puede decidir qué metodología va a comprar. Mucha gente va a querer subirse al barco de la mercadotecnia y empezarte a vender cosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esos pastores que han ganado y que de ahí se cuelgan para decir, por ejemplo, que la furasemid es lo de ahora, lo nuevo. Tengan mucho cuidado con eso. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque cuando ustedes apliquen un diurético como la furasemid, le van a sacar sodio y sobre todo mucho potasio al ave y les va a repercutir en el corte. No son como los boxeadores que los debemos de deshidratar para que den el peso. En la mayoría de los lugares tenemos la gran ventaja de que ya los derbis son abiertos, ya nos coteja por computadora el peso. No tenemos por qué castigar a nuestros gallos y hay que llevar al gallo que esté en sus mejores carnes. Hay mucha tela de dónde cortar para seguir hablando de esto, pero la finalidad de este post, de este video, era precisamente argumentar y revirar a las personas que escucharon videos donde se desvirtúa el punteo, decirles que no, el punteo sí existe y es una cuestión técnica. Yo quedo a sus órdenes para servirles. Me pueden contactar a través de mis redes sociales, Adrax Cienfuegos. Que Dios los bendiga y quedo a sus órdenes. Muy buenas tardes.